Lili compartió varios textos, pero los que voy a compartir son otros. Así que la palabra del Señor es tan amplia y tan significativa en un tema como el que estamos tratando, ¿no? Es un tiempo especial en casi todos los países cristianos. Está celebrando justamente el nacimiento, las familias se reúnen y bueno, se hacen comidas especiales que no son tan comunes durante todo el año, pero que en realidad el ausente más importante es el Señor Jesús, porque te conversarán muchos temas, pero no se enfocan en lo que realmente es la celebración de la Navidad, ¿no? Y en Mateo 1:18 encontramos que su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Y aquí es lo interesante, esto ya había sido anunciado muchísimos años antes por el profeta Isaías. En el capítulo 7, versículo 14, leemos: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, ¿por qué era que tenía que nacer un Salvador? Cuando Dios Padre creó el universo, el plan era que estos seres humanos que fueron creados, ¿qué tuvieran con él? ¿Cuál es? Comunión, ¿no es cierto? Ellos estaban en el jardín del Edén y había una relación y la idea era que esa relación continuara para toda la vida. Y sin embargo, Adán y Eva, que fueron los primeros, desobedecieron a Dios y bueno, y entonces ese plan era un plan que estaba, digamos, fundamentado en esa relación, se quebró. Ahora, el hecho de que Adán y Eva podían tomar la decisión significa que no tenían la obligación de hacer lo que el propósito del plan de Dios quería. Y pasa eso con nuestras vidas, ¿no? Llevándolo al aquí y el ahora. Nosotros podemos hacer lo que queremos, podemos hacer lo que está bien, podemos hacer lo que está mal, podemos tener actitudes positivas, o sea, con nuestra boca, como hemos dicho, hace 2 domingos atrás, podemos bendecir, pero también podemos maldecir. Decir cosas malas. ¿Por qué? Porque justamente tenemos la capacidad que el Señor nos dio de ser, no ser autómatas, sino tomar nuestras propias decisiones. Entonces, en Lucas 1, del 26 al 38, es muy largo, pero voy a leer solamente el versículo, voy a leer otra cosa, voy a leer Lucas 2, 11. Vamos a leer Lucas 1, del 26 al 38. Ah, ya son las 12, un poquito tarde. Bueno, no lo vamos a leer, vamos a ir a 2:11 que dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Y por qué? Volvemos atrás con la pregunta, ¿por qué tenía que nacer el Salvador? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Es lo que decía Liliana hace un rato. La persona puede vivir sin conocer al Señor un estándar de vida, una forma de vida, pero el propósito de que venga Jesús era elevar ese estándar de vida, empezar a vivir una vida en la cual podemos no solamente confiar en nuestras propias fuerzas, sino que confiamos en la ayuda del Señor en cada acto de nuestra vida. Dios, dice Juan 3:17, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El texto súper conocido de la Biblia, ¿cuál es? Juan 3:16. Ese es el primero que uno aprende cuando comienza a leer la Biblia, que dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, desde la antigüedad, ya Isaías lo había prometido, o sea, nos dio la promesa de que iban a ser un Salvador, que iba a ser de una virgen, había toda una expectativa. Y muchos del pueblo de Israel murieron sin haber
he tenido la oportunidad de saber de Cristo, pero, o sea, saber sí sabían que iban a hacer. No tuvieron la oportunidad como nosotros, que vivimos en la era cristiana y sabemos quién fue Jesús. Cuando dice creer en Jesús, porque la gente sabe que Jesús existió, partió los años antes de Cristo y después de Cristo, todo el mundo sabe. Vivimos en el año 2025, hasta dentro de poquitos días. ¿Por qué? Porque hace 2025 años que nació el Señor. Pero la diferencia es que creer es aceptar a Jesús, es aceptar ese plan que Dios tenía. Y ahí viene lo que nos pone en la disyuntiva de aceptar lo que está bien y aceptar lo que está mal. La Biblia es exactamente como un código. ¿El código que tienen ustedes es uno solo o el código penal? Varios. Varios códigos. Penal, civil, bueno, civil y cosas. Está ahí el código aduanero, administrativo. No, sí, pero administrativo es ley, no es código. Pero después están también con los códigos que se usan, cada provincia tiene su código. Ahora está, cada provincia se regula a sí misma de acuerdo a normativas. Está el código regional y los códigos provinciales. Ok, entonces quiere decir que esos códigos son los que van a marcar hasta dónde se puede. Se basa en la Constitución. Sí. Por esto te hablan de la pirámide, o sea, siempre el principio rector de todo es la Constitución. Ajá. Bueno, la palabra de Dios es nuestra Constitución, ¿no es cierto? Claro, por eso, y de ahí de acá, porque decir, bueno, y esto, ¿tiene validez para, se contradice con esto? No, bueno, entonces sí, ahora, ¿se contradice con esto? Entonces no. Exacto. Es como el principio rector de todo lo que viene después. Ajá, perfecto. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de aceptar. Cuando hablamos de creer, no es creer que existió, no es creer, sino es aceptar de que hay reglas, de que el Señor, pero no para condenarnos, esas reglas son para una vida mejor. Justamente Él vivió durante unos años nada más, entre los que lo conocieron, y sanaba a los enfermos, resucitó a Lázaro, y habrá muchas cosas que no las sabemos porque no están en la Biblia. ¿Cuántas cosas habrá hecho el Señor en esos años de su ministerio? Pero Él fundamentalmente hablaba de arrepentimiento de pecados, de esa vida nueva con el Señor y esa relación que nos permite permanentemente estar bien con Él. O sea, no quiere decir que nunca más vamos a pecar, no quiere decir que somos perfectos, pero quiere decir que hay una relación de intimidad con el Señor y que nosotros somos los que tenemos que mantener esa relación. ¿Por qué? Porque el Padre siempre va a estar dispuesto a escucharnos, pero somos nosotros los que tenemos que ir a Él. También hablamos, como también habló Elías la semana pasada, del Espíritu Santo. Dice que Él nos va a revelar lo que está bien y lo que está mal. ¿Se acuerdan que uno de los versículos que leímos, y yo justamente lo había leído una semana antes también, referente a la misión del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, también Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vive en nosotros. Y es lo que de pronto se podría llamar nuestra conciencia, que es la sensación de que, como una vocecita que nos habla y que nos va diciendo, ¿no es cierto? Entonces, uno puede saber que Jesús nació en tal pesebre, que era así, que era así, muy romantizado, como decía Lilian. Pero lo importante es que vino después. ¿Y por qué tuvo que venir? Eso es lo que tenemos que tener bien, bien claro. Nosotros sabemos que, porque la palabra de Dios dice que vamos a pasar un tiempo en la tierra, pero no vamos a ser eternamente, este cuerpo no va a vivir para siempre. Y cuando la promesa es que vamos a tener vida eterna, es que vamos a vivir en cuerpo, alma y espíritu durante unos años, pero que hay una trascendencia espiritual
que tiene que ver con la eternidad del Señor. Y entonces, la historia de Jesús empezó con la promesa, con el cumplimiento de la promesa, y ahora vivimos en el tiempo de la gracia, porque está a nuestra disposición. Nosotros sabemos que Él nos escucha. Nosotros tenemos lindas experiencias en el grupo de oración, de orar por personas que ni conocemos. Esta semana, ayer tuve una respuesta de Damián. Damián es ese muchacho que había tenido el accidente con la moto. Eso lo puse, de que ya puede caminar un poquitito. No, me parece que no lo puse, sí. Tenemos dos muchachos de 30 años, uno y 32 el otro, por el cual estamos orando, que son conocidos de mi profesora de yoga, y la alegría que tuve en la reunión de fin de año de yoga, que conocí a la hija de Nélida, una señora por la cual estuvimos orando, que estaba internada, una señora mayor. Bueno, fue muy, muy hermoso, me abrazó, les digo, con una calidez, con una fuerza, porque reconocen que cuando nos piden oración nosotros ponemos nuestra fe y el Señor responde. Y bueno, justamente Damián, que era del cual no habíamos tenido noticias, está mejorando. Le van a dar unos días ahora en la casa para que pase Navidad y después lo vuelven a internar, pero empezó a sentir las piernas. Eso era algo impensado, porque después de lo que le había pasado, ese que había levantado una cosa muy, muy pesada y había tenido un problema muy serio en la columna vertebral, con varias vértebras. Y entonces realmente es una alegría escuchar las buenas noticias de las respuestas a nuestras oraciones. Ahora, ¿en qué Jesús creemos? ¿En el del pesebre? ¿Y ahí quedó? ¿O creemos en ese Jesús que sigue actuando? Dice, pidan en mi nombre porque va a haber una respuesta. Nosotros no perseguimos la suerte, no consultamos las cartas del tarot. Romanos 8:28 dice que los que a Dios aman, todo ayuda a bien. Y a veces uno hace que queremos eso. Pero bueno, hubo una respuesta. No fue eso, pero fue otro. Seguramente la respuesta va a ser mucho mejor. Nosotros teníamos una vida natural hasta el momento en que conocimos a Jesús como nuestro Salvador. Y ahora tenemos otra vida. Pero tiene que haber un momento en el cual hemos no solo creído, sino aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Y entonces cuando se celebra la Navidad del 24, el gran ausente en muchas mesas va a ser Jesús. Pero qué privilegio que tenemos nosotros, que cuando recordamos esta Navidad, recordamos no solamente el niño, sino recordamos a Jesús. Que Jesús nació miserablemente, como decía Lidia, miserablemente. Nosotros no hemos nacido miserablemente. Generalmente ustedes en la Clínica Olivo, no, vos en el Hospital Privado Modelo, ¿no? Me parece, Andrés, en el Hospital Privado Modelo. Vos en la Clínica Olivo, ¿vos naciste dónde? Yo, en Campiña. Una clínica. ¿Vos, Caro? También. Fernando, ¿te acordás dónde? En Chorén. En la Chorena, ajá. Pedro, Justo de la matanza. en La Matanza. Ajá. Gloria, en Vicente, ¿sabes dónde? Ajá. Yo nací en el Hospital Escuela, que está al lado de la Facultad de Medicina, la maternidad Pardo. El parto de mi mamá fue muy difícil, muy complicado, pero bueno, aquí estoy. Pero no hemos nacido ahí, miserablemente, en el lugar donde nos tocó nacer, y él sí. Yo creo que también había un propósito de que sea en un lugar así, porque es como que él pasó por situaciones que nos lo acercan a las situaciones que mucha gente realmente tiene que vivir. Y lo importante, ya les digo, no es tanto el nacimiento. Siempre Ivana dice que la fiesta más importante de la humanidad es Semana Santa.
es la resurrección, más que la Navidad. Generalmente la Navidad parece wow, pero realmente es que no murió, porque si no hubiera sido uno como todo, como Buda, que se murió, como tantos otros que están ahí en las religiones, muchas hay, pero lo importante es que Él vive y que el Espíritu Santo hace. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos sería, ¿alguna vez, o recordar el momento en que fue, en que yo no solo que creía en Jesús, sino que lo acepté como mi Señor? Es fácil decir Señor, ¿no? El Señor Jesús es el Señor Jesús. Pero Señor tiene mucho, una profundidad semántica, sería, de cuando habla el significado de una palabra, es la semántica, me parece. ¿Eh? Semiótica, debe ser, sí, semiótica, sí. La semiótica, la palabra Señor significa el que da la orden, el que pone los límites. Estaba leyendo un artículo muy interesante que decía que los papás están corridos de su responsabilidad. El papá y la mamá son los que dan las órdenes en los hogares. El hijo solo tiene que obedecer hasta que sea adulto y que tenga su propio hogar y ponga sus reglas. Las reglas no se discuten. Los padres tienen que ser los responsables, pero el tema es que a veces los padres dejan ser y que los hijos hagan lo que quieran porque no están siendo responsables. Y es muy interesante porque el Señor quiere ser el responsable de nuestras vidas y nosotros tenemos que darle ese lugar. Responsable significa que Él dice, si ustedes van por acá, yo voy a estar con ustedes, los voy a acompañar. Ahora, si ustedes van por allá, las consecuencias van a ser otras, porque no van a estar dentro de mi voluntad. Así que como reflexión final, cuando estemos brindando, esperando el 25, muchos países se acuestan temprano el 24, porque realmente la fecha que celebran es el 25, por eso los regalitos y todo, como decía Gloria, no solamente en Inglaterra, sino que yo creo que en muchos países creo, no se quedan levantados. Claro, porque allí es invierno. Acá, porque es verano, hace calor, es distinto, por eso nos acostamos tarde. Pero ellos están en sus casas y muchos seguramente por la nieve ni siquiera pueden salir de la casa. Pero que tengamos esa profundidad de pensamiento, profundidad. No es solamente brindar feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, sino gracias Señor, porque estás, porque vivís a través del Espíritu Santo en mi vida y porque me ordenás. Entonces, me gustó mucho la última canción, que creo que es la 78, porque ahí estamos diciendo, aquí estoy. Y después una partecita dice, viviendo en tus promesas. Me parece que es una canción para cantar hoy. Vamos a cantarla para terminar y después que la cantemos voy a orar como una oración final, deseando que esta Navidad sea mucho mejor que cualquier otra Navidad. Ustedes en su nueva casita y donde estemos, no importa dónde estemos, que tengamos ese pensamiento, gracias porque se cumplió la promesa que Isaías había profetizado en el Antiguo Testamento y porque Él vive y es eterno. Como nosotros cuando partamos de esta vida, también vamos a pasar la eternidad con Él. Padre, te pertenecemos, queremos que esa comunión, Señor, que tenemos contigo sea nuestro día a día. Perdónanos, Señor, cuando fallamos. Señor, siempre estás dispuesto a dar ese paso de amor sobre nuestras vidas, pero queremos, Señor, honrarte, queremos, Señor, compartirte con los que nos rodean, queremos ser hijos obedientes a tu palabra, Señor, queremos ganar a otros
para que también te conozcan y puedan también sentir esa levedad que sentimos nosotros, esa tranquilidad de que no estamos solos, aunque físicamente estemos solos. Gracias por tu palabra, Señor, porque como dice, es lumbrera a nuestro camino. Nos marca, Señor, nos marca el camino a seguir. Gracias, Señor, porque eres nuestro amado y nosotros, Señor, somos tus amados. Gracias porque la promesa se cumplió y Cristo vino y Cristo murió para salvarnos. Gracias, Padre, en el nombre de Él, de Cristo, que fue el que dio su vida. Amén y amén.